Gracias por la invitación y por supuesto por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Es bastante larga la insinuación, así que voy a tratar de responder lo que alcance, ¿no es cierto?, en estos minutos. Efectivamente estamos viviendo un proceso para el país que es inédito. Es primera vez que se elige un constituyente democráticamente. En un proceso, después de un proceso que fue bastante complejo para Chile. Yo, en 2 segundos, Chile viene desde octubre de 2019, ¿cierto?, con una serie de desafíos, de demandas sobre la mesa puestas por la ciudadanía que obligan, fuerzan a determinadas decisiones políticas. El 19 de octubre del 2019 hay una irrupción de violencia inusitada, de grupos anarquistas, antisistema, que destruyeron mucho, en un nivel de destrucción muy superior a lo que pasó en Francia con los chalecos amarillos, donde no hubo grandes destrucciones, o con los catalanes separatistas que se enfrentaban duramente a la policía, pero no incendiaban el metro, los supermercados, ni nada por el estilo, ni tampoco lo que pasó, no sé, en Hong Kong o Ecuador. Lo que pasó en Chile es inédito en el contexto internacional. En los últimos años, al menos en este lado, si uno pudiera buscar algo más cerca, puede ser la primavera árabe o eh, por allá por el 93 en Los Ángeles, disturbios que tienen que ver con un episodio de violencia policial, racial, que provocó cientos de incendios, decenas de muertos, saqueos y destrucción masiva. Hay un documental bien interesante que pueden encontrar en YouTube, que yo buscando qué podemos encontrar similar, no hay más cerca, lo inmediato, en estos lados me refiero. Paralelo a la violencia hubo movilizaciones sociales que ustedes vieron, ¿no es cierto?, masivas, grandes, en donde miles de personas en todo Chile se manifestaron pidiendo cambios, pidiendo modificaciones a determinadas leyes, el sistema de pensiones, ¿cierto?, reformas que apuntaran a mejorar el sistema, las pensiones más que a terminar con el sistema actual, reformas al sistema de salud que permitieran acceso más equilibrado, más equitativo a las distintas prestaciones, a cómo enfrentar las distintas necesidades en salud, y así un largo, etcétera, manifestaciones grandes que era difícil de interpretar. Siempre me preguntan por qué se entregó la Constitución. Es la pregunta que surge siempre en esto. Y la verdad es que yo creo que en las 3 primeras semanas pudo no haberse llegado a un plebiscito para definir si necesitamos o no una nueva constitución, pese a que el tema de la constitución saltaba en las manifestaciones de manera bien masiva. Pero creo que la mayoría de los chilenos que estaban en la calle pacíficamente, siempre quiero hacer ese énfasis, porque los delincuentes, estos encapuchados, que espero que sean condenados, que destruían todo, les importa un rábano la nueva constitución, etcétera, son anarquistas, insisto, antisistema, bien organizados. ¿Se pudo haber evitado llegar al plebiscito, llegar a lo que estamos hoy día con una constituyente? Sí, claro, se pudo. Para eso habría que haber acometido de inmediato reformas estructurales en pensiones, avanzando en lo que ya el gobierno puso sobre la mesa, un sistema mixto de pensiones, y incluso en la línea de lo que plantea la Organización Internacional del Trabajo, no es ninguna cosa del otro mundo, aporte trabajador, del Estado y del empleador, con un pilar que ayude, ¿cierto?, a mejorar las pensiones con una suerte de solidaridad intergeneracional, con un seguro de longevidad que nos ayude a terminar con esa mítica tabla de edades tan altas para jubilar, un sistema de salud con un plan universal y varias otras cosas más. No me voy a regar en eso, pero conversaciones hubo, gobierno, o sea, partidos de oposición y gobierno, conversamos varias veces y había agua en la piscina en ese minuto como para cometer esa reforma, pero hay dos tendencias que han hecho difícil todo este proceso. Una que dice que está todo mal en Chile, que no ha sucedido nada en Chile en los últimos 30, 40 años, que está todo mal hecho. Y la otra que cree que está todo perfecto, que no hay nada que cambiar. Yo estoy en una posición más moderada, creo que se ha avanzado mucho, que el país ha sido realmente un ejemplo a nivel internacional los últimos 40 años, pero que no obstante eso, hay muchas cosas que quedaron ahí pendientes y que hay que ir solucionando, cosas que se fueron quedando bajo el tintero en todo ámbito, abusos públicos, abusos privados, reformas a medias, reformas mal hechas,
etcétera. Abuso de posición dominante, monopolio, eh, prácticas inadecuadas como las colusiones y otras más. Se pudo entonces, si hubiéramos hecho esas 2 o 3 reformas, haber, yo creo que terminado ahí con las grandes movilizaciones, pero los que creían que está todo perfecto y que no había que hacer cambios, que no había que hacer una reforma al sistema de pensiones, que lo consideraban de izquierda la reforma, frenaron todo eso. Lo frenaron. Yo estuve en esa reunión en el Palacio en donde la respuesta era: ¿cómo voy a hacer eso si la gente se va a cansar la primera semana? Se va a aburrir la segunda semana, la tercera semana. Y a la cuarta semana era re difícil llegar a eso. Y el tema de la Constitución terminó siendo instalado por un grupo de personas que, con cierta razón también, acusaban a la Constitución de todos los males. Una Constitución que permitió que el país se desarrollara, pero cuando uno llega a la clausura de la mayoría de los debates importantes en este país, se encuentra con que la respuesta final es inconstitucional. Y cuando uno ve que en un país en menos de un año la mayoría de las propuestas que para la población son importantes, terminan cerradas y bloqueadas con uno, es inconstitucional, bueno, nos encontramos, ¿cierto?, con que la gente termina convencida que la Constitución es la madre de todos los problemas. ¿Cómo enfrentamos la mala propuesta de las 40 horas que hacen las parlamentarias comunistas? Una propuesta del siglo XX, en el siglo XXI, nosotros decíamos, bueno, no es la época para discutir 40 horas, es el momento de hablar de flexibilidad, de hablar de otras cosas, no es lo que quiere Chile, lo que necesita la gente. Pero nuestra respuesta, ¿cuál fue? Es inconstitucional. Punto. Se terminó la discusión. No fuimos capaces de proponer una alternativa. Yo valoro mucho el trabajo que hizo el presidente de la CPC de la época, Alfonso Suet, que convocó a trabajadores, gremios, pymes, para hacer una propuesta. Fíjate, creo que un esfuerzo de lo mejor que he visto en un intento entre el sector privado con las organizaciones sociales para hacer algo concreto como contribución para salir de un problema, que era estas famosas 40 horas que ya estaban instaladas. Hoy día las 40 horas nos parecen algo tan chico y tan poco grave, ¿cierto? Que hasta quisiéramos volver el tiempo atrás y decir ya dónde decimos las 40 horas, pero bueno, en ese minuto era lo peor del mundo, destruía todo. Yo creo que era un muy mal proyecto, pero lo enfrentamos como sector, el gobierno lo enfrentó muy mal. En vez de poner algo sobre la mesa y pelearlo y conversar y hacer diálogo, la respuesta fue siempre: es inconstitucional. Ese es uno de los ejemplos. ¿Para dónde vamos ahora? Tenemos un resultado complejo en la constituyente, malo, no hay duda. Renovación, el partido más grande, etcétera. Tenemos más concejales, tenemos 380 concejales en todo Chile. Por dar un ejemplo, el Partido Republicano tiene 10, tenemos 45 alcaldes, el Partido Republicano tiene 0. Muy bonito, pero en la constituyente pasó algo. Hay 800.000 personas que han votado históricamente por renovaciones concejales, entre 800 y 1.000.000, tuvimos 800, pero nos faltaron 400 en la constituyente. Y eso se puede deber a varias cosas, estamos haciendo todos los análisis, pero además de eso, una abstención importante en electores sobre 50, puede ser temor al COVID, o también un castigo. Vimos cómo varió el ambiente en la calle, muy, pero muy marcado, y eso es absolutamente unánime en todos los que he conversado, después de que el gobierno decidió ir por el tercer retiro al Tribunal Constitucional. Dicho sea de paso, el tercer retiro y los retiros son, por supuesto, una muy mala medida que uno no quisiera a la que uno no quisiera llegar jamás, pero yo creo, y lo he conversado con analistas serios, que en el primer retiro al menos, si no hacíamos algo, porque las ayudas no estaban llegando y no eran suficientes, habríamos tenido un estallido, pero de los buenos, el de 2019 habría sido chico, porque había miles de personas a las que no les estaba llegando ayuda, el gobierno lo ha reconocido, pese al volumen de ayuda, que son importantes, y que no tenían alternativa. Miles de pymes que con el 10% terminaron pagando las imposiciones de los trabajadores. Siempre he dicho que una mala medida, pero a falta de otra cosa, esto fue lamentablemente una cuestión de necesidad. Tenemos un resultado entonces donde nadie tiene derecho al veto, nadie puede vetar, eso puede ser bueno. Cuando terminamos el proceso de negociaciones el 15 de noviembre, los 2/3 para nosotros era algo clave. Hoy día nadie logra 2/3 para aprobar, y eso desde el punto de vista de que es obligatorio,
lograr acuerdos es algo positivo. Nadie tiene los 2/3 para aprobar nada, para imponer nada. Hay mucho independiente que aparece como independiente, pero que participó, militó de partidos y uno más o menos le puede seguir la huella. Y muchos de ellos son personas bien razonables, la mayoría de ellos. No tengo mucha fe en la lista del pueblo en general, por lo que les he leído después, pero de a poco he ido encontrando con que hay un señor que es empresario de la educación, tiene un instituto profesional con fin de lucro, y hay otro señor que es empresario y resulta que estaba en la lista del pueblo y uno dice, bueno, algo por lo menos tendrán de buen criterio, ¿no? ¿No es cierto? No creo que este señor que es empresario del rubro de la educación, tiene una cierta formación técnica, privada o pretenda que el Banco Central no exista, supongo que no. Pero en el grupo de los independientes no neutrales, ahí hay gente bien valiosa. Yo he conversado con varios de ellos en el último rato y creo que se va a poder llegar a acuerdos razonables en la constituyente. Esperemos que así sea. Respecto a la elección de fin del año, está completamente abierta. Nadie hoy día tiene ni la cuarta parte de lo que marcaban los candidatos Piñera en sus 2 elecciones y Bachelet en sus últimas 2 elecciones, que a esta altura era un 50-45% de las preferencias. Esto está completamente abierto. Si la elección fuera hoy día, yo creo que gana Daniel Jadwe. Yo entiendo que esto se está grabando y que es público, así que no estoy diciendo nada secreto. Pero por supuesto eso es evitable si la gente concurre a votar y si hay alternativas razonables a la candidatura de Daniel. Yo transmito públicamente que no veo en Daniel Jadwe hoy día alguien que nos pueda llevar a Venezuela en un año más, ni a Cuba en 5 años. Sí, en alguien por su programa, por la gente que lo acompaña, que nos puede llevar a ser Argentina, el país más rico de América Latina probablemente, que tiene el 50% de su población en la pobreza gracias a las pésimas políticas públicas implementadas por los gobiernos de la familia Kirchner. ¿Cuáles son los grandes dilemas de la constituyente? Ustedes los conocen mejor que yo. Ustedes van a ser foco de discusión como minería propiamente tal, pero al mismo tiempo los grandes temas van a estar cruzando, ¿cierto?, la labor o el día a día de la minería, el agua, los recursos naturales en general, el medio ambiente, etc. Pero creo y veo posturas razonables. La minería en Chile, claro, es una actividad prehispánica ya, no ni siquiera con los españoles, prehispánica. Nosotros como sector y yo como candidato, y me acompaña Germán Vera. Germán es doctor en economía en la Universidad de Oxford y su tesis doctoral la hizo en este mismo tema, en tema minero a propósito. Así que también está conmigo, le voy a pedir que también pueda intervenir y entre los dos a coger consulta. Nosotros somos partidarios, a mí se fue a la izquierda. Sí, yo creo en la economía social de mercado. Esta semana, el lunes, tuve una interesante reunión con diputados de la CDU alemana, el partido de la canciller Merkel, y estamos trabajando en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer y con el Partido Popular de España y el partido de la presidenta, de la canciller Merkel, diseños de políticas públicas como cuestión general, macro. Estamos por el desarrollo que significa empleo, por supuesto, significa crecimiento económico, fundamental el crecimiento. Sin crecimiento no hay desarrollo, sin empleo no hay crecimiento, tampoco hay desarrollo. Pero nos parece que no es suficiente. El ingreso per cápita no es un indicador suficiente como para ir midiendo si el país va avanzando bien. Creemos en la economía social de mercado y el apellido social no es una cuestión baladí, no es un agregado pirotécnico, es, bueno, Ludwig y otros más profundizan en el tema, es el concebir la mirada económica siempre con un componente o un elemento humano. No bastan los números, el economicismo, la economía lo puede explicar todo, no nos parece que es razonable y que esté acorde a lo que necesita un país que debe desarrollarse de manera integral. El desarrollo integral es el único que garantiza estabilidad en el tiempo. Sin un desarrollo integral en donde se desarrolla, por supuesto, la economía, donde hay crecimiento, donde mejora el empleo, donde hay mejores remuneraciones, pero donde además hay un crecimiento armónico, con cuidado del medio ambiente, con respeto por las personas, con mejoría en la educación, con acceso a la cultura y un largo etcétera, es lo que han permitido cimentar sociedades estables hoy día que son ejemplos para el mundo entero. Por supuesto, en el caso de la minería, somos partidarios de la inversión como parte del proceso de desarrollo del país.
nacional o extranjera, para nada tenemos problema con la inversión extranjera. Por supuesto que bienvenida y bienvenida a la nacional. Nos preocupa, por supuesto, también siempre cuando hay una inversión en el área que sea, que exista vinculación con el entorno, y vincularse con el entorno significa obviamente respetar ese entorno. Tengo súper claro que cuando hablo de respeto me refiero a las comunidades, a quienes van a trabajar, a lo que va a quedar después del trabajo minero. Eh, Hay muchas, en lo que voy, que tengo claro que hay gente que se opone a todo o que trata, siento, de sacar una mascada en todo. He estado en regiones, en Ñuble o en Chiloé, donde me piden que me oponga a proyectos eólicos. Entonces uno dice, bueno, ya, ¿qué se puede hacer si ni siquiera un proyecto eólico? Eh, el tema del agua es fundamental. Tenemos una propuesta bien interesante en materia de agua que estamos trabajando con Pablo García Chevesich, que es doctor en hidrología de la Universidad de Arizona. Pablo es el que está a cargo de la parte de doctorado en esa universidad, que debe ser, junto con las universidades en Israel, las que están a la vanguardia del trabajo hidrológico y de la mirada moderna de la hidrología, que abarca todos estos aspectos del uso bueno, del catálogo, el uso, el destino, ¿no es cierto?, de los recursos hídricos. Por supuesto, también la retribución de cualquier actividad económica tiene que ser justa. Y cuando yo digo justa, no puede ser expropiatoria, de manera que no se pueda hacer una actividad económica porque me quieren dejar sin utilidad, eso es ridículo, pero tampoco puede no retribuir, ¿cierto?, de manera adecuada al lugar donde se instala, al país, y por supuesto, sobre todo cuando son extractivas de recursos no renovables. El royalty es una buena medida y creo absolutamente en la invariabilidad porque es un principio acordado con ustedes que permite que el país tenga una imagen fuera razonable, pero además que permite que una sociedad sea respetada por tener reglas del juego claras y que se cumplan. Por eso he sido muy crítico del proyecto de la oposición y lo he dicho en varias entrevistas públicas, no ustedes ahora en privado, que es una defecio, que es un error, que es una barbaridad pretender cobrar un royalty sobre producción, ni siquiera considerar los costos operacionales, ni siquiera hablar de utilidades, de márgenes, me parece una locura. Creo, y lo hemos conversado con Germán, que sí, que hay que tener cuidado porque se percibe que no necesariamente todas pagan lo justo. A veces la herramienta de la depreciación acelerada, que permite, ¿cierto?, disminuir el pago, puede significar una buena herramienta en términos financieros, pero una mala herramienta en términos políticos. ¿Mm? Porque vamos a tener que entrar a la dinámica de quién ha pagado, cuánto han pagado. Con nosotros no van a encontrar a alguien que se opone a la empresa, todo lo contrario, no estamos por locuras, pero sí creemos que el país no puede seguir operando y funcionando como estaba. Si queremos un país estable en el tiempo y que empecemos ahora, ojalá, un periodo virtuoso de nuestro país, que esto se transforme en eso, un ciclo virtuoso. No los quiero aburrir más. No sé, Germán, si quieres agregar algo, lo veo que está con la pantalla apagada. Ahí está. Germán Vera, economista, profesor académico y, como les decía, doctor en economía en Oxford, con tesis doctoral justamente en este tema. Un solo tema que Mario mencionó, respecto al tema de la legitimidad, de la estabilidad y de la legitimidad. Tan importante como tener un sistema que sea estable a través de contratos específicos de invariabilidad, que es algo de lo cual tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos también que todas estas medidas sean creíbles. Y tenemos que ir preocupándonos también de ir calibrando las medidas tributarias que alguna vez se pudieron convenir. Entonces lo único que quería añadir sería un llamado a tener en cuenta eso, que tan importante como lo que dice el papel, de la estabilidad es cómo uno logra establecer un compacto social en el cual las medidas ofrecidas por el gobierno son creíbles.
y ellas son creíbles en la medida en que se ajustan ciertas cosas como la temporalidad. El hecho de que la tributación minera eh, sea relativamente cotemporal con la explotación minera. Eh, Esto ayuda a legitimizar la explotación. Asimismo, lo que pensábamos era la, el poder, el poder recalibrar impuestos como el impuesto, el impuesto específico de la actividad minera. El impuesto específico de la actividad minera tiene tramos que fueron planteados en una época en la cual el margen operativo minero era distinto. Y es posible perfectamente plantear una forma en la cual estos márgenes o la forma de este impuesto eh, permita que se manifieste en un rango hoy día más real de las operaciones. Y finalmente, volviendo al tema de la temporalidad, eh, tener en cuenta cuál es la tributación real que tienen los proyectos, no la tributación de un proyecto minero tipo, sino cuál es la tributación real que tiene un proyecto desde el momento en que esté parte. Sobre todo, cuáles son los incentivos que estamos dando para poder ir separando capital con deuda. Eso, solamente ese llamado. Nosotros somos partidarios de la inversión, estamos de acuerdo con la economía de mercado, con el apellido que les mencioné, eso significa, somos pro inversión, por supuesto, bienvenida, nacional o extranjera. No somos partidarios de aumentos de impuestos, de gravámenes, lo que nos parece que, eh, por supuesto, hay que estudiar caso a caso, pero locuras tampoco estamos absolutamente conscientes de la invariabilidad en el tema del royalty respecto a aquellos que ya están hoy día, ¿cierto?, acogidos a estos contratos, a estos acuerdos. Y bueno, yo creo que ojalá logremos instalar un debate razonable con los grupos más radicales que están desde la nacionalización hasta en la lógica de la ecología profunda hasta la prohibición de la extracción incluso al Estado. O sea, hay de todo. Yo pues, he tenido unos debates donde hay gente que me sale con que no es partidario ni siquiera de Codelco, porque hay que terminar con la extracción de cualquier tipo porque daña el glaciar o que afecta el aire y tantas otras cosas más. O sea, por supuesto que hay que avanzar en procesos medioambientalmente amigables, etcétera, pero sin inversión, sin creación de empleo y sin creación de riqueza, los países no tienen un buen futuro. Gracias sobre todo por el esfuerzo de referirte a prácticamente todos los temas en media hora. Surgen muchas preguntas, sobre todo, a mí se me ocurren muchas de carácter político, sobre todo cómo voy a atrever a romper el fuego de las preguntas con una corta y es, ¿cómo ves tú la elección parlamentaria de fin de año? ¿Ves como un escenario en el cual se puede repetir la composición que hemos tenido en la Convención Constituyente? ¿O crees que se va a producir un cierto reequilibrio de la fuerza? ¿Crees que hay, y cuál es el camino para que eso ocurriera? Y luego, Carlos, que ha estado levantando las preguntas de quienes nos acompañan, te va a hacer alguna otra. Sí, recordarle a nuestros amigos que pueden hacernos llegar sus preguntas por la sección precisamente preguntas y respuestas. La parlamentaria, al igual que la presidencial, están todavía abiertas, están en blanco, no están escritas. ¿Ah? Respecto a la presidencial, en 2 segundos, necesitamos una primaria presidencial, mi coalición, ¿cierto?, más fuerte posible, donde nos tratemos bien. Yo lamento las declaraciones de Sichel contra Lavín hoy día por el tema del matrimonio. Es lo que no tenemos que hacer. Cuando alguien dice, este señor se cambió de camiseta y antes le firmaba la pierna a una señorita y ahora está contra el matrimonio homosexual, es cavernario, todas esas cosas no las tenemos que hacer. Si gano yo y me dañan, esto me perjudica en noviembre. Si gana Joaquín y yo le pegué, ¿cierto?, y le rayé la pintura, lo abollé, por supuesto que daña la coalición completa. Entonces, yo espero que tengamos una buena primaria, sin mordiscos, sin golpes innecesarios,
y que surja un ganador que quede bien afectado para el mes de noviembre. Lo mismo con la elección de parlamentarios. Nosotros vamos a ir con una lista única, Chile Vamos. Republicanos va a ir con su lista propia por fuera. Yo supongo que deberá ser más fuerte que la lista de concejales. Me imagino. Yo vuelvo a insistir, la lista de concejales de Republicanos obtuvo 10 concejales y la mayoría en el sector oriente, con un 3% de los votos. Entonces, ese 3% puede hacer la diferencia entre que tengamos o no capacidad legislativa a la centro-derecha. Sí, por supuesto que la puede hacer. Pero bueno, la definición de republicanos es el camino propio y eso es legítimo y nosotros no vamos a cuestionar eso. Vamos a ir en una sola lista los 4 partidos de Chile Vamos. Eso permite mejorar el rendimiento electoral. A diferencia de la constituyente, y yo por eso creo que el escenario se puede parecer más al de concejales, no va a haber listas de independientes, como pasó en la constituyente, porque eso no se va a aprobar. A mí me han preguntado y he dicho sí, como consecuencia, al revés, me preguntaron por si estaba o no por la paridad de género a futuro, después de la constituyente, en los nuevos congresos. Estoy de acuerdo. Funcionó bien. No hubo ningún comunista que entrara reemplazando un UDI o un RN, como se decía, ¿cierto?, antes de este ejercicio. Y estoy por la paridad de género en esa forzada hasta que se logre de manera natural. Mientras haya 75% de hombres reeligiéndose, es más difícil que salgan mujeres. Después de eso uno puede ir normalizando. Y claro, se agrega lo de los pueblos originarios y posteriormente me preguntan por independiente. Y dije, sí, claro, pero como consecuencia del proceso del constituyente, no ahora. Y siempre y cuando la barrera de entrada no sea tan baja, porque por supuesto eso provoca votos de un pliego de tamaño, de 1 metro, ¿cierto?, de tamaño, que son, además desincentivan a las personas que van a votar. Entonces no vamos a tener a fin del año las listas de los independientes. Va a haber una fórmula, como ya conocemos en la elección del 2017, que es la única que ha habido con el sistema DONT corregido y con los distritos que hoy día tenemos. Ahora, la dispersión de la oposición es tal que deberíamos lograr un buen resultado, pero eso depende fundamentalmente de la abstención o de la participación. En las elecciones parlamentarias y presidenciales participa más gente que en las elecciones municipales. Las elecciones municipales suelen votar un 40, 45, 43, 45%. En esta última municipal, que estaba junto con la constituyente, votó un 43%. Esa es una muy mala cifra, porque además votó lo que estamos observando al analizar la votación por mesa, porque no basta con mirar no basta con mirar las votaciones comunales, ¿eh? Uno tiene que ver mesa por mesa, porque la mesa te indica si votaron o no los jóvenes que votaron en octubre y si volvieron a votar o no los que se abstuvieron en octubre, que eran personas sobre 55 años. Y hasta ahora lo que hemos observado es que los jóvenes que votaron en octubre se quedaron, no dejaron de votar. Y esos jóvenes que votaron en octubre, muchos de ellos, por supuesto, prefieren a Revolución Democrática, que es un partido razonable del Frente Amplio, pero también prefieren otras opciones más radicales. El sobre 50, en ese segmento gana la centro-derecha, pero en ese segmento es donde hubo más abstención, probablemente por temor al COVID, probablemente por castigo a nosotros. Entonces, va a depender de eso. No sé exactamente, no puedo a esta altura proyectar nivel de participación, pero si sucede lo normal debería estar en torno al 50% de participación. Y nosotros tener un resultado, digo nosotros, Chile Vamos, en torno al 40%. Eso permite tener un 44-45% de los parlamentarios, pero no sé qué candidatos va a llevar el Partido Republicano, si van a ser potentes o no, cuánto puede suceder, o se van a concentrar en el sector de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, no lo sabemos. Y por lo tanto, estamos ahora trabajando para revertir lo que pasó. Nosotros no nos podemos quedar postrados después del resultado de hace 3 semanas atrás, y vuelvo a hablar de nosotros en términos de los políticos que estamos en la centro derecha. Y en algún momento se pensó no hacer primaria, debería ser un suicidio, porque tienes un mes entero a Jadwe en campaña en la calle y a Boris en campaña en la calle, hasta con franja,
y nosotros encerrados, o sea, debería ser una locura. Y yo vengo llegando de la sexta región recién, trabajando en terreno para lograr una buena lista parlamentaria. Eso se está haciendo, se está trabajando, y sin esta independiente, vuelvo a repetir, yo tengo la expectativa de que tengamos un buen resultado. O sea, no está la suerte echada en la parlamentaria, ni siquiera en la presidencia. Muy interesante sus reflexiones. Queríamos partir con una pregunta respecto ahora de la nueva constitución, sin pretender entrar en detalles específicos ni mucho menos, sabiendo que la constitución fue dictada hace 40 años. A su juicio, ¿cuáles deberían ser los elementos fundamentales que deberían ajustarse, modificarse o orientarse desde el punto de vista más bien económico? Nos referimos a Estado, gasto, derechos, libertades, identificar nuevos temas que van a tener más fuerza como medio ambiente, pueblos indígenas, etc. ¿Alguna visión de dónde podría orientarse ese cambio en la nueva constitución? Primero, el acuerdo de noviembre tiene un marco. Cuando hablan de hoja en blanco, se refieren a que pueden empezar a escribir, pero esa hoja tiene un marco. No pueden no respetar los tratados internacionales suscritos por Chile hasta esta fecha. No pueden no respetar las sentencias a firme de los tribunales chilenos. Y por lo tanto, ya con la sola mención de los tratados internacionales, el derecho a la propiedad, por ejemplo, no podría ser vulnerado. El derecho a la propiedad en el contexto, ¿cierto?, o en el marco de lo que establecen los tratados como el de San José de Costa Rica. Entonces, uno supone, ¿no es cierto?, bueno, ese marco se va a respetar, así debería ser. Si no se respeta, y hay que dirimir si este marco no se está respetando, esto no va al Tribunal Constitucional, va a la Corte Suprema, en donde además se va a ir sorteando en cada discusión a los ministros que van a resolver, y esto lo pusimos así para evitar que caiga siempre en una sala donde puede haber un ministro que influya mucho y que tenga su corazoncito más o menos claro. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, se planteó que estas contiendas las dirime la Corte Suprema con un grupo de ministros que van a ir siendo sorteados constantemente. Ahora, cuando uno mira la composición final de la constituyente, no veo riesgo a que, por ejemplo, se establezca en el marco de los derechos, el del derecho a la propiedad, va a estar. No veo un riesgo a que el Banco Central no sea considerado un ente fundamental y que el Banco Central no tenga autonomía. Espero, porque he conversado con varios de la oposición y de las listas independientes, que tampoco haya riesgo de que el Ejecutivo es el que tiene la iniciativa exclusiva en el gasto público. Espero también que se mantenga, como cuestión general, por supuesto, el concepto de derechos, y ahí van a entrar los derechos sociales. ¿Cuáles son? Vivienda. El del medio ambiente sano y libre de contaminación ya está, y creo que eso se va a profundizar. Se le van a agregar al concepto que hoy día está una serie de elementos que van a buscar que sea exigible de manera más rápida y eficiente el cumplimiento de este derecho. ¿Cuáles son? No lo sé. La verdad es que he hablado con gente destacados, conocidos periodistas de izquierda que fueron en la lista de los independientes, que me dicen, mira, me interesa eso, pero no sé cómo se va a redactar, no sé cómo se va a poner. La lógica subsidiaria que subyace en la Constitución, porque no está expresada, pero en conceptos estrictamente negativos, yo creo que va a desaparecer. Dos posibilidades: que no diga nada, o que, y es lo que a mí me hubiera gustado, que el concepto subsidiariedad fuera plasmado en el amplio concepto, no solamente en el restrictivo que tiene nuestra Constitución. Hay unos libros reinteresantes, Pablo Ortúzar del IES, respecto de este punto. Es un concepto que va de la mano de la lógica social cristiana, ¿no es cierto? Pero en el amplio, no en el restringido, no solo en que el Estado puede hacer lo que los privados no quieran o no puedan. No solo eso, esa es una mirada restringida.
no habla de cómo el Estado tiene una responsabilidad respecto del impulso, la ayuda, la protección de las organizaciones intermedias, que es fundamental. Bueno, yo creo que eso se va a modificar. El tema de los derechos del agua, yo planteo varias veces que estamos en una discusión del siglo XIX y ustedes son fundamentales para ayudar en esto. Los agricultores son fundamentales. Estamos discutiendo cuántas acciones de agua tengo en cauces o en cuencas que hoy día no tienen agua. Entonces es una discusión que de verdad es un frontón porque no hay cómo resolverla. Por supuesto que hay que, no sé si desprivatizar los derechos, como decía Pablo García, pero hay que reordenar, obviamente, revisar cada cuenca hidrológica, hay que ver cuál es su realidad, hay que mapearla bien y a partir de ahí uno puede ver qué puedo repartir, qué no puedo repartir, cuánto tengo, cuánto proyecto en los próximos 30 años, pero sigue siendo eso una discusión muy técnica, pero del siglo XIX. Hoy día en Israel me decían los especialistas por qué Chile tiene problemas de agua, si está a 100 kilómetros de las ciudades del mar. Hoy día ya no se usan las grandes plantas desalinizadoras para el uso agrícola, sino que se lleva el agua salada hacia el interior y se desaliniza lo que tú vas necesitando en plantas del tamaño de un contenedor. Entonces, por supuesto, mucha minera hoy día está diciendo voy a usar agua de mar, salada, y ya lo están usando. Y por supuesto esa solución me parece extraordinariamente buena, pero no nos podemos llenar de tubos hacia la cordillera y habrá que ordenar eso, dicho sea de paso. Hay que hacer un trabajo para establecer ciertas carreteras, espacios, no sé, caminos hacia el interior que permitan ordenar un poco esto, porque si nos llenamos de un tubo cada 30 metros sería un poco la locura. Pero vuelvo a insistir que el tema del agua tenemos que instalar en la discusión que no podemos seguir hablando de cuántos derechos de agua tengo sobre la cuenca X, sobre el río tanto, sobre el canal tanto, en donde hoy día ya no hay agua y hay mucha menos agua. No podemos seguir pensando en construir embalses, los 7.000 millones de dólares gastados en embalses que se construyen más o menos en 15 años y que no se van a llenar nunca. El embalse del Bato de la cuarta región en Ovalle está en sus mínimos históricos, el embalse Puclaro está en la misma situación. Entonces, no sé si el Puclaro, pero el Bato me tengo clarísimo que así es. Entonces también ustedes pueden ayudar en esto, o sea, cuidado, no sigamos discutiendo el agua como en el siglo XIX. Nuestros parlamentarios se preocuparon del tema de los glaciares, a todos nos preocupan los glaciares, pero tampoco podemos plantear que del derretimiento de los glaciares, hoy día hay un informe bastante interesante que no creo que ustedes leyeron, yo leí solo lo que salió en el diario, que demuestra que este derretimiento es mundial, salvo excepciones, y en particulares es mundial, o sea, no le puedo echar la culpa a la minera X o al pueblo Z por el derretimiento. Pero el tema del agua va a ser uno de los más duros en esto, y ojalá lográramos instalar esto de que Chile es un país que no debería estar teniendo una discusión sobre el agua, quizás como lo puede tener Argentina u otro, que para llevar agua a Mendoza son 1.000 kilómetros. Fuerzas Armadas van a tener un gran problema para mantener el estatus que tienen hoy día, y estamos dando una pelea, y en eso estoy conversando uno por uno con varios constituyentes para tratar de sensibilizarlos, o como ex ministro de Defensa. Lo mismo respecto al régimen previsional de las instituciones de la defensa y las policías, que va a estar hoy día, por supuesto, en cuestión, y hay una mayoría de constituyentes partidarios de terminarlo. Las AFP como tales, obviamente, están corriendo riesgo. Yo espero que logremos defender como primera cosa el sistema de capitalización individual, del que soy absolutamente partidario, y ojalá pudiéramos terminar la reforma a las pensiones ahora, y aquí hay otra cosa más, creo que el próximo gobierno, considerando que la nueva constitución no va a estar antes de 18 meses, debería inmediatamente, asumido, intentar hacer la reforma a la salud y a las pensiones de manera de cerrar ese capítulo con una buena reforma y evitar que la constituyente se transforme en el legislador en materia de pensiones. Pero bueno, no sé si soy claro en eso, pero yo creo que... Indígena, Mario, sin duda que hay distintos niveles en que uno puede reconocer a los pueblos originarios. ¿Cómo cree usted que se va a zanjar finalmente ese tema? Yo creo que va a ir hoy día hay una mayoría que está por la vía de reconocimiento de las naciones.
y por lo tanto eso es plurinacionalidad. Ahora, ¿qué significa la plurinacionalidad? Los alcances son bien distintos. Por un lado puede haber determinadas autonomías razonables en el contexto de una república unitaria, pero también hay grupos que buscan llegar a la autotutela, autodefenderse ellos mismos, ¿no es cierto? Eso es la autotutela, ellos son responsables de su seguridad, del juzgamiento de infracciones, etcétera. Bueno, ustedes conocen mejor que yo el tema en realidad, pero estamos hoy día más cerca de una cuestión razonable a la neozelandesa con 2/3 que de la posición que tienen los grupos más radicales. Ahora, las voces de los constituyentes mapuches, ayer escuchaba al exalcalde de Cañete, ¿cómo se llama? Que salió electo, en una postura durísima. Él quiere autonomía, él quiere no solo la plurinacionalidad, quiere llevar esto al establecimiento en estas autonomías, facultades desde legislativas hasta jurisdiccionales propias, y eso sería bastante complicado. Nuestra idiosincrasia no va para allá. No creo que sea lo que quiera la mayoría de los pueblos originarios, dicho sea de paso. Lo he conversado con aymaras, con mapuche. Hoy día, en uno de los ratitos que tuve libre, conversé con 2 agrupaciones mapuches de la Araucanía. Me junto el martes con Enama. Hablé también largo anoche con el presidente Corp Araucanía, Modesto Huanchunao, que preside una organización que no es mapuche, pero Modesto es obviamente mapuche. Y hemos estado conversando cómo abordar esto, porque podemos pasar de la experiencia neozelandesa, donde es bastante razonable el vínculo de los pueblos originarios con el resto de la comunidad, a la experiencia canadiense, que ustedes me imagino la conocen mejor que yo, en donde los proyectos de inversión demoran 5 veces lo que demoran en Chile todos los procesos de evaluación, a raíz de la enorme cantidad de posibilidades de intervención que se les dio a los pueblos originarios. Conversábamos con el superintendente de Medio Ambiente y desde todas las quejas que tenemos en Chile, que los procesos son lentos, comparados con Canadá, estamos en el mundo más feliz de todos. Entonces yo espero que no lleguemos a eso, y para eso va a haber que hacer concesiones importantes, pero razonables, y dialogar y conversar. No. Nosotros, como gremio, habemos varios gremios aquí en esta reunión que estamos en el tema de los recursos naturales, y ciertamente que hay un riesgo en torno a eso por la caricatura de extractivismo que está sonando mucho, digamos, y eso obviamente genera una amenaza en posibles futuras regulaciones, sobre todo constitucionales. Queríamos preguntarle cómo podríamos contribuir a que esa imagen se atenúe y ojalá se elimine, o de otra forma, ¿cuál sería el consejo de usted para nosotros los gremios para abordar ese tema y poder influir de buena manera en un proceso constituyente en que todos estamos llamados a participar? El concepto de extractivismo no hace mayor alusión al hecho de que se extrae un determinado recurso, y no debería tener la connotación peyorativa que se le ha estado dando en el último tiempo, en donde se pretende que la extracción es una suerte de usurpación, de sustracción más que extracción, y eso pasa por el desconocimiento que tiene la gente de cuánto aporta la minería al país, y hay varias mineras. Yo vivo en Colina, y acá para mí es habitual ver una serie de iniciativas que toma la minera más cercana acá a nosotros, en términos sociales, en términos de colaboración con la comunidad, y eso se valora mucho. Yo haciendo campaña acá en la zona, son los propios vecinos beneficiados con todos estos proyectos, que a veces se canalizan solo a través del municipio. Ya el municipio es el que saca más fotos que la minera, pero toda esa mayor vinculación con la comunidad, con el medio que les mencionaba recién, es fundamental. Por supuesto, también el trabajo que hay que hacer respecto de difundir en qué consiste realmente el trabajo minero. Cuando uno conversa con especialistas y concluye que tenemos un cobre que no es la gran maravilla que creemos,
que tiene altísimos niveles de contaminación con arsénico y con otros elementos, y por lo tanto no es que seamos nosotros la joya de la corona de la minería de cobre a nivel mundial, sino que perfectamente podrían irse a otra parte. Uno concluye que, bueno, es necesario contar más en qué están, difundir más. Ahora, quizás también para ir eliminando ese concepto, ir avanzando hacia la realización de mayor cantidad de procesos acá. Es fuerte ver que se va el concentrado solo, quizás, y eso es una discusión que voy ahora a la cuarta región la próxima semana, y ya me entrevistaron de varias radios, entre otras Guayacán, creo que se llama recién, y lo que más cuestionaban ellos, porque ya, mire, pero la minería sirve, es útil, es buena en la medida que esto se inserta bien, que paga bien, que paga sus impuestos. Sí, está bien, pero usted no ve cómo van sacando esto y llegan en una suerte de tobogán hasta directo al puerto, y acá nos quedamos sin nada, y ellos se llevan el polvo y después nos venden a nosotros el cobre refinado. Chuta, bueno, sí, el ideal sería que hubiera más procesos acá, le contestaba yo al periodista, no hay duda. Ojalá tuviéramos mejores fundiciones también en Chile, sobre todo estatales. Yo soy partidario de invertir en eso. No me parece razonable ni sensato que tengamos que mandar a fundir a China. Es mi posición personal. Creo que gastar 300 millones de dólares en eso es una inversión, y sobre todo que va garantizando ciertos niveles de autonomía, que es una cuestión finalmente estratégica a nivel nacional, no solamente en términos comercial, sino que además del punto de vista país, perdón si hay algún empresario chino, no tengo nada contra la empresa china, lo contrario, tengo una muy buena relación con la República Popular China, pero es cierto que no me gustaría que terminemos incluso dependiendo de un tercer país, sea cual sea, para la fundición. No me parece razonable. Entonces, sí, que se hagan, quizás el extractivismo tiene su única justificación, bueno, dos, en que no se retribuye bien al dueño no hay una buena y justa retribución, y eso hay que explicarlo, y hay que explicar con mucha más claridad cuánto aporta la minería en términos de impuestos, contribuciones. Aquí con el presidente lo hemos hablado, ¿no es cierto? Y me ha contado en una reunión, yo me acuerdo perfecto, hace un año y medio atrás, respecto de cuánto aportaba la minería. Aclararle a la gente en qué consiste el royalty, cuánto aporta el royalty, con cuidado de usar siempre la misma planilla que dice que pagan el royalty más alto del mundo, los impuestos más altos, porque por supuesto esa planilla hay que actualizarla, porque si se usa, yo he estado presente cuando se usaba en debates y ya están los argumentos para rebatir la planilla. Y la otra parte, junto con no retribuir suficientemente, es esa de que cada vez se está yendo más la materia prima solamente, y nosotros no somos capaces, y no se fomenta por parte de la industria extractiva el que aquí se hagan procesos posteriores a eso, de segunda, tercera etapa. Sería saludable que se hicieran. Muchas gracias, Mario. Si nos queda una última pregunta, Carlos, para ir cerrando. No tenemos más preguntas. Estamos bien. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber aceptado nuestra invitación. Deseamos mucho éxito en este periodo agotador de campaña, supongo, en este largo periodo, y sobre todo en el trabajo que te queda por hacer ahí en el partido, en las elecciones parlamentarias, todo. Creo que va a ser un año movido, entretenido, cansador, mucha fuerza, mucha energía y, por supuesto, mucho éxito. Y reitero el agradecimiento del Consejo Minero, de los gremios amigos que nos han acompañado hoy día y de todos quienes han tenido la posibilidad de participar. Muchísimas gracias, Mario, y que te vaya bien. Gracias a usted. Muchas gracias a usted.